Muy buenos días. Hoy quisiera primeramente saludarlo con la paz de Yahshua, nuestro Salvador. Y hoy quiero hablar de algo muy importante en un video bien corto, bien casero, aquí sentado debajo del limonero. Y lo que yo quiero leer está en el libro de Daniel, en el capítulo número 7 y en el verso número 1. Y dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Amén. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hablar es una parte pequeña de lo que Daniel vio en sus sueños. Y la misma Biblia declara que él no escribió todo lo que él vio, sino que él relató en su escritura, que es la que recibimos nosotros, solo lo principal del asunto. Y seguimos leyendo en el verso número 2, y dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes y diferentes una de la otra subían del mar. Amén. Después, una tarea, vamos a llamarlo así para usted, es seguir leyendo la descripción de las 4 bestias, que no es de mi interés ahora entrar en esa descripción, que sería larga y pesada y no va en la dirección en la cual yo quiero ir ahora, tomando estos versos de la Biblia. Sí quiero hablar de una de esas bestias espirituales en especial y dejarle claro a usted a través de la palabra que cuando él ve bestias está viendo principados espirituales caídos de la gracia de Dios que dejaron su santidad y tomaron la forma de bestias, dándonos así a entender de que son creaciones de Dios, pero que perdieron su santidad y la sujeción a la voluntad de Dios. Entonces, estos principados siempre trabajan detrás de los imperios espirituales que existen en la tierra. Comenzando por el primer imperio que declara la Biblia, el imperio egipcio, siguiendo por el imperio asirio y por los 8 imperios que declara la Biblia que hay, y del cual la Biblia habla que el 8º tiene que volver a resurgir. Entonces, en otro video hablaremos de los imperios de los cuales habla la Biblia. Sí, nosotros debemos saber que detrás de cada imperio opera un principado angelical caído llamado bestia por la palabra de Dios. En uno de esos imperios, llamado Imperio Romano, que es uno de los imperios que ve Daniel, hay una cuestión muy importante. Del Imperio Romano se desprende la Iglesia Católica. Y de la Iglesia Católica nosotros heredamos esta Biblia, que es la que estoy usando para leer y la que en sus diferentes versiones usted y yo usamos para estudiar la Biblia. Ahora bien, todo lo que aparece en esta Biblia no está traducido con la suficiente veracidad y con el suficiente conocimiento, aunque a usted le cueste entenderlo o digerirlos, mejor dicho aún, porque las personas que tradujeron no eran hebreos, no eran griegos, sino que eran personas que hablan nuestro idioma, que tradujeron al inglés, que tradujeron al español, que tradujeron a diferentes, al portugués, a diferentes idiomas, y que les costaba mucho entender la cultura, en este caso, de Israel y del pueblo hebreo e israelita. Entonces, muchas cosas a nosotros nos llegan de alguna manera torcidas, o de alguna manera nos llegan de una forma no muy clara. Es por eso que el Señor deja el Consolador o el Espíritu Santo, como usted lo conozca, para ayudarnos a entender con estas pocas palabras que nos han dejado en lo que hoy conocemos como Biblia, que es la palabra de Dios, y a Dios le pareció bien y suficiente
para que cualquiera de nosotros que crea en Él y en el Espíritu Santo podamos alcanzar la verdadera revelación. Y hablamos de revelación entre aquellos que alcanzaron la madurez. Una de nuestras metas como hijos de Dios es alcanzar una madurez espiritual para poder entender en amplio aspecto muchas cosas que si Dios no nos ayuda con su Espíritu Santo no las entenderíamos en 25.000 vidas eternas, no las podríamos comprender. Entonces, principalmente tenemos que saber que detrás de ese imperio había un espíritu caído angelical llamado principado y llamado bestia, que lo que quiere hacer es engañar a la humanidad y destruirla. Por eso es que nos llegan simplemente la cantidad de libros que hay en la Biblia y otros muchos fueron desechados, pero que sí son parte de la historia, sí son reales, son veraces, y mientras los libros no contradigan nada de la palabra de Dios que conocemos nosotros, el libro o cualquier frase está bien usada, porque no contradice la palabra de Dios. Ahora, cualquier cosa que proceda de engaño y de mentira, sí va a contradecir abiertamente la palabra de Dios que Él mismo permitió que llegue a nuestro conocimiento. Entonces, en este video básicamente lo que explicamos es que hay muchos espíritus que trabajan por detrás de las cosas que están aconteciendo. Entonces, como nosotros somos personas que nacemos y morimos en un tiempo definido por Dios, se nos hace muy difícil muchas veces, por más que conozcamos la palabra, comprender la eternidad de estas otras creaciones llamadas seres o creaciones o ángeles, otras creaciones inclusive que nosotros ni conocemos, que Dios creó, que son eternos. Entonces, detrás de estos imperios terrenales dirigidos por hombres, operan principados y bestias espirituales que tienen un objetivo. Al ser ellos expulsados del cielo, arremeten y van en contra de la creación de Dios. Y la creación de Dios no es solamente el hombre y la mujer. La creación de Dios es absolutamente todo. Incluye desde un árbol hasta los océanos, hasta cualquier animal o cualquier insecto, por pequeño o grande que haya sido o que sea. Y en el origen, si usted va a la palabra en varios versículos nos remite siempre a ir al libro del origen, que nosotros conocemos como Génesis. En aquel Génesis, la palabra de Dios nos muestra abiertamente que ángeles que renegaron de su propia morada, tomaron para sí, escogiendo entre las mujeres de las más bonitas, y se llegaron a ellas y les engendraron hijos. Con esto lo que yo estoy diciendo es que abiertamente la palabra dice que ángeles sí pueden engendrar hijos. Los que están sujetos a la voluntad de Dios no engendran hijos porque no se dan en casamiento. Estos que desobedecieron a Dios abiertamente, lo que hicieron fue mezclar su ADN con el ADN de personas. Y eso está escrito en el libro de Corintios capítulo 15, y comienza a leer desde el verso 1 en adelante, inclusive hasta el capítulo 16. Y ahí habla de las diferentes carnes y de que está prohibido por Dios mezclar esas carnes celestiales y carnes terrenales, e inclusive mezclar carnes terrenales, porque habla de la diferencia entre carnes de aves, carnes de peces y carnes de creación humana. Y cuando estos ángeles se corrompen, que ya estaban corrompidos, engendran hijos mezclando ese ADN, lo que el diablo intenta hacer junto con los ángeles caídos es destruir el ADN originado por Dios, que tiene su firma y su sello, y eso lo puede ver usted en el video que subimos también en YouTube, que habla de Dios en el ADN. Vamos a esperar, que está pasando un camión.
como habrá visto, es un video hecho en una casa como cualquiera de nosotros vive. Entonces, desde el origen y desde el comienzo de la Biblia, Dios ya nos empieza a mostrar que esa mezcla y esa hibridez que se genera entre un ADN y otro ADN está prohibida por él. Y esto que yo estoy hablando es para que usted entienda y tenga un panorama básico de qué es lo que siempre el diablo quiso hacer. Y no solamente se llegó a las mujeres, hijas de los hombres, sino que también se llegaron los ángeles a los animales, mezclando ADN de ángeles con animales, lo que nosotros hoy conocemos como parte de la mitología griega que enseña y muestra personas que hasta la cintura son personas y debajo de la cintura son animales. Hay caballos, hay cabras, hay diferentes seres mitológicos, o que nosotros conocimos como mitología, que verdaderamente, si prestamos atención, podría llegar a ser de que ellos estaban acostumbrados a ver, y como manda la Biblia o la Biblia enseña, fueron transmitiendo de padres a hijos esas enseñanzas que llegaron torcidas a nuestros oídos y a nuestros ojos, y nos enseñan como que esas cosas no existían. Ahora, da para pensar, da para analizar, y en todo busquemos la dirección de Dios. Nos encontramos en el próximo video, donde vamos a profundizar un poco más esta escritura, porque no quiero hacer videos extensos que la gente deba perder una hora, sino que dejo también a que usted busque en la comunión con Dios el aprendizaje directamente de la mesa del Señor, directamente en comunión de Él con usted. Que Dios te bendiga. Pastor Diego Esperón es quien te hizo este video. Te amo en el Señor.